¿Dónde aprendemos más? ¿En la escuela o en la comunidad? Yo digo que en la escuela, porque a la escuela vamos justo a eso, a aprender. Pero en la comunidad conocemos a mucha gente que nos enseña sobre la infinidad de cosas que sabe. Pero en la escuela están las y los profesores que se han preparado para enseñarnos. Además, cuentan con programas, libros y muchos materiales que nos ayudan a aprender. Tienes razón. Aunque en la comunidad vivimos muchas experiencias y resolvemos problemas de la vida diaria con los vecinos, las personas que brindan servicios, la señora de la tienda, en fin. En la comunidad hay muchas oportunidades para aprender. Podemos seguir diciendo lo que aprendemos en la escuela o lo que aprendemos en la comunidad y parece que esto no tiene fin. Por eso en nuestro programa de hoy trataremos de resolver este dilema. Es en la escuela donde aprendemos. ¿O en la comunidad? ¿En dónde aprendemos más? Tendremos la visita vía Zoom con Felicitas Valdivia, que coordina el Departamento de Formación Integral del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco. Con ella platicaremos para intentar resolver este dilema. Conoceremos qué significa que en nuestro país la escuela preparatoria sea formadora. También hablaremos de lo que se necesita para lograr una vinculación entre los aprendizajes construidos en la comunidad y generados en la escuela. Quédense, nuestro programa de hoy está muy interesante y nos ayudará a entender cómo se vinculan la escuela y la comunidad. Iniciamos con la siguiente cápsula. ¿De qué manera puede intervenir un docente para lograr que la escuela sea una institución pública donde se descubran las ventajas de cooperar por sobre las de competir y se desarrollen las capacidades crítico-reflexivas tanto en el o la docente y en los estudiantes? No es un secreto que en nuestra sociedad convivimos en condiciones que generan la competencia. Muchos crecen con la idea de que es válido sobresalir o lograr objetivos personales a costa de los demás. Impera el individualismo, el egoísmo y formas destructivas de convivencia que se basan en la exclusión de los demás. Estos esquemas y prácticas tienden a reproducirse en la escuela y en el aula, incluso de manera formal. Por ejemplo, se suelen organizar concursos escolares sin considerar que no existen condiciones de igualdad entre los participantes. Se suele comparar a los alumnos sin reconocer el derecho a las distintas formas de ser y las distintas capacidades. Es fundamental que desde la práctica docente se promueva el pensamiento crítico, que los adolescentes sean capaces de construir sus propias ideas y pensamientos y sean respetados al hacerlo, que se rechacen las imposiciones, incluso de aquellos que saben más, que observen lo que les rodea, lo analicen e identifiquen problemas y necesidades, que sean capaces de proponer soluciones mediante proyectos participativos y que puedan tomar posiciones ante los dilemas éticos que presentan distintas situaciones. ¿A quién o a quiénes corresponde dar la lucha política por la difusión de los derechos del niño y la adolescencia? La escuela debe impulsar proyectos de información y divulgación de los derechos en los que participen los adolescentes con acompañamiento de adultos. Pero también resulta importante generar experiencias, vivencias directas de defensa de los derechos en casos concretos, mediante la activación de los mecanismos previstos en las leyes, como la presentación de escritos, quejas y peticiones ante autoridades u organismos públicos de derechos humanos o instituciones de cualquier índole. La escuela es un espacio privilegiado de transformación. Está llamada a generar una nueva cultura inspirada en la solidaridad, la igualdad, la justicia y los demás valores democráticos. Muchas gracias por su atención. Esperamos que esta información les sea de gran utilidad en el aula. Vamos a ver la entrevista realizada por mis compañeros Pamela Ruz y Donovan Reynoso, con Felicitas Valdivia Alatorre, licenciada en Psicología por la Universidad de Guadalajara y maestra en Género, Sociedad y Políticas por el Programa Regional en Género y Políticas Públicas Flaxo. Felicitas es coordinadora del Departamento de Formación Integral del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco, desde donde mantiene comunicación constante con los docentes, estudiantes, madres y padres de familia de muchos planteles de bachillerato.
Nos encontramos con Felicitas Valdivia Alatorre. Es coordinadora del Departamento de Formación Integral del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco, desde donde mantiene comunicación constante con docentes, estudiantes, madres y padres de familia de muchos planteles de bachillerato. Es un gusto tenerte con nosotros para tratar de resolver este dilema. Vamos a comenzar. Felicitas, ¿qué es el sentido de pertenencia y en particular por qué es tan importante para las y los jóvenes? El sentido de pertenencia es el reconocimiento o la identificación de un sujeto, de una persona, respecto a un grupo de personas. Puede ser la comunidad, la institución, la familia propia, ese es un grupo al que pertenecemos y que nos genera también ese sentido de pertenencia. Y bueno, podemos hablar de otro tipo de grupos religiosos, de la comunidad, deportivos, etcétera. Preguntabas también por qué es importante para las personas y sobre todo para las y los jóvenes. Y bueno, podría decirles, finalmente nos construimos como personas y nuestro sentido de valía en conjunto con otras personas. Entonces, el sentido de pertenencia nos ayuda en el proceso de construir nuestra identidad. Y bueno, también genera una vinculación, un apego, nos hace sentir que formamos parte de algo, lo que aumenta nuestra autoestima y en ese sentido también pues, cubre ciertas necesidades de afecto y de reconocimiento que podemos tener como personas. Y bueno, de alguna manera el que fortalezca también ese compromiso de cuidado, de protección, de respeto, de proteger justo aquello a lo que pertenecemos, pues es un elemento fundamental también, ¿no? Felicitas, pues ya nos platicaste, ya nos mencionaste algunos grupos importantes de pertenencia, pero cuéntanos, ¿cuáles consideras que son los principales entre los jóvenes de 15 y 19 años? Y si estos grupos de pertenencia se mantienen durante toda la vida o van cambiando. Yo creo que en todas las edades los grupos de pertenencia son importantes porque permanentemente las personas desde que nacemos hasta que morimos tenemos esa necesidad de vincularnos. Hay un autor que habla de ciertas necesidades básicas como son las fisiológicas que son prioritarias y que esas pues, las cubrimos también al formar parte de una colectividad que va satisfaciendo esas necesidades. El que haya quien nos provea de ciertos alimentos o cualquier otro elemento que nos necesitamos para poder satisfacer esa necesidad, pues es parte también de esa colectividad. Y bueno, la necesidad de seguridad, la necesidad de afiliación, de reconocimiento e incluso de autorrealización, como diría este autor, pues forman parte de algo que permanentemente tenemos y que el estar como parte de un grupo nos permite justamente ir desarrollando esa posibilidad y satisfacer esas necesidades. Entonces, ciertamente hay momentos en los que los grupos a los que pertenecemos pueden ir teniendo mucha más prioridad. Por ejemplo, en la infancia la familia es fundamental, aunque yo creo que luego a lo largo de toda la vida, finalmente, pero en la infancia es básica claro. esa vinculación, pero quizás cuando vamos entrando a la adolescencia, en la juventud, los grupos de pares se vuelven un referente mucho más importante. Y bueno, en otras etapas, grupos en los que formamos parte de ciertos proyectos, como el grupo laboral o algunos proyectos sociales, comunitarios y de otro tipo, pueden tener también una importancia significativa en otras etapas, ¿no? Felicitas, ¿qué favorece que las y los jóvenes desarrollen sentido de pertenencia a su comunidad? Bueno, por un lado, yo creo que el que tengan afinidad con algún elemento, es decir, compartir una historia colectiva, coincidir en creencias, en valores, reconocerse en los símbolos que ese grupo comparte o tener ideales también comunes, eso puede favorecer ese sentido de membresía, ¿no? De decir yo quiero pertenecer a eso o me siento parte de esto porque tengo una historia, un ideal, un valor que coincide con lo que este grupo representa. Y bueno, lo que ya hablábamos también antes de cómo se satisfacen esas necesidades emocionales o materiales, creo que eso también es un elemento que favorece el que desarrollemos un sentido de pertenencia. Si hay un lugar en el que yo me encuentro, que soy reconocida, que me respetan, eso va a generar una cuestión emocional que me permite estar vinculada y sentir que formo parte de eso. Y bueno, también creo que el hecho de que haya, que las propias instancias o grupos generen esos espacios pensados para jóvenes, es decir, ambientes amigables, donde se les escuche, se tome en cuenta, se impulse su participación, pues eso va generando también que haya un interés por participar y que se sienta que forma parte de ese conjunto.
Esos elementos me parece que pueden ayudar a desarrollar ese sentido de pertenencia. ¿Este sentido de pertenencia a la comunidad ocurre de la misma manera en espacios urbanos y rurales? Puede haber ciertas diferencias en el sentido que en los espacios rurales, cuando hay esa cercanía en las comunidades más pequeñas, puede ser que se pierda menos en el anonimato de una gran urbe, que luego eso ocurre también. Pero sin embargo, también en las grandes ciudades me parece que depende en cómo las comunidades van generando esos significados compartidos, fortaleciendo la confianza. Yo creo que depende más de la propia comunidad, cómo teje su red, cómo genera el compromiso, el arraigo, la identificación. Y bueno, cualquier tipo de ambiente puede ser propicio para desarrollar ese sentido de pertenencia, más bien depende de cómo la propia comunidad desarrolla, incluso promueve la inclusión en la toma de decisiones, genera una especie como de autonomía comunitaria o de autoestima incluso en la comunidad, ¿no? De sentirse con ese orgullo de formar parte de esa comunidad. En ambos espacios pudiera darse. Felicitas, ¿qué significado tiene llamar a la escuela como la segunda casa? Bueno, hay quien complete esa frase con que entonces la casa es la primera escuela, ¿no? Pues yo creo que si entendemos la casa como un espacio en el que crecemos, aprendimos, nos sentimos cuidados, respetados, pero también un espacio en el que nos brinda oportunidades de desarrollar habilidades para el autoconcepto y el autocuidado y para la convivencia, pues tiene sentido que la escuela sea una prolongación de ese aprendizaje. Y bueno, yo creo que ambos espacios pues son lugares les llaman de socialización primaria, ¿no? En la que justo desarrollamos habilidades emocionales, de comunicación, de pensamiento que nos permiten convivir y participar en comunidad. Entonces, pues pudiera ser denominar la segunda casa, aunque si entendemos incluso el mundo como nuestra casa, pues tiene también sentido que en la escuela podamos aprender a convivir, ¿no? Sabemos que cada etapa de la escuela es importante en el crecimiento del ser humano. Sin embargo, ¿por qué justamente se dice que la escuela preparatoria es la formadora? Hay quien habla incluso en el propio término lleva el sentido, ¿no? Preparatoria, como te prepara, te forma, te ayuda a desarrollar una serie de habilidades, no solo académicas, sino también personales, y eso me parece importante que se pueda ubicar, que ciertamente desarrolla conocimientos, o pienso, por ejemplo, en las preparatorias que tienen este componente de bachillerato tecnológico, que además te da conocimientos para desarrollar una carrera, un oficio, una profesión incluso, pero también está el otro componente que no podemos dejar de lado, que es todas esas habilidades personales que permiten construir un proyecto de vida, establecer relaciones y contribuir a que podamos participar en la vida social de manera responsable y con las competencias que esa comunidad nos pide, nos requiere también. Felicitas, ¿por qué conviene vincular los conocimientos que construimos en la comunidad con los generados en la escuela? Bueno, yo creo que en cualquier caso lo que aprendemos en la escuela y en la comunidad pues tiene que tener un sentido y una aplicación para la vida. Los saberes que la comunidad tiene me parece que dan una base también respecto a la visión que tenemos del mundo. También nos genera ese sentido de pertenencia, entonces nos permite poner en práctica las habilidades y los conocimientos que en la escuela vamos desarrollando. Creo que en ese sentido pues es importante lo que la comunidad nos puede proveer, porque es un espacio donde podemos ir desplegar también todo ese saber, ¿no? Todo ese conocimiento. Ahora que estamos entrando de lleno al tema de vinculación de la escuela con la comunidad, veamos la siguiente cápsula sobre cómo los conocimientos de la escuela y de la comunidad tienen un valor propio. Acompáñenos. Escuela y comunidad tienen una relación importante en la que todas y todos podemos dialogar, aportar y aprender para enriquecer las relaciones entre los seres humanos. Todas y todos sabemos algo. ¿Sabías que la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe lleva a cabo actividades para acercar a las comunidades y sus escuelas? A raíz de ello, las escuelas y las comunidades en las que se ubican pueden idear proyectos que articulan los saberes culturales con los que se imparten en las aulas. Algunos de los conocimientos que adquirimos a lo largo de la vida se obtienen en la escuela y otros en la comunidad y región en que vivimos. Los saberes culturales se van desarrollando a lo largo del tiempo, a partir de las relaciones entre las personas. Estos saberes se conforman con significados, símbolos,
prácticas, memorias e ideas acerca del pasado y el presente, así como sobre el futuro. Por ejemplo, el fenómeno de la lluvia tiene un significado diferente para las comunidades campesinas que para los habitantes de la ciudad. Todos esos saberes son valiosos porque nos permiten entender el mundo. Al intercambio que se genera entre estas diversas formas de entender el mundo le llamamos diálogo de saberes. En muchas ocasiones, este intercambio se lleva a cabo en las aulas y en los libros de texto, pero también existen otras formas de aprendizaje fuera de la escuela. El diálogo de saberes logra una educación más pertinente, que da cabida a todos los miembros de una comunidad y les ayuda a reflexionar colectivamente sobre las distintas formas de generar conocimiento y transmitirlo. Este diálogo debe hacerse con base en la igualdad y el respeto, para construir relaciones que fortalecen a la comunidad. Un ejemplo de diálogo de saberes es cuando en la escuela se llevan a cabo actividades para conocer los significados y conocimientos que hay en la comunidad sobre el maíz y la milpa. Al hacerlo, las madres y padres de familia comparten sus saberes con estudiantes y docentes. Así, todas las personas de la comunidad participan, comparten y aprenden. De esta manera, la agricultura, los rituales y la alimentación, por ejemplo, se comprenden de manera más significativa. La comunidad participa en el espacio escolar. La escuela responde a las necesidades y consideraciones de la comunidad y como resultado, los lazos entre ellas se fortalecen. El enfoque de la educación intercultural ayuda a que los docentes y las comunidades identifiquen los saberes significativos para su historia, su cultura y su identidad. A partir de ello, diseña actividades que los reconocen, los relacionan y los confrontan con otros conocimientos. Las actividades se enriquecen con la participación de las y los estudiantes, las autoridades escolares, padres y madres de familia y otros miembros de la comunidad. Esto permite repensar nuestra cultura e identidad y abrirnos a otras formas de habitar el mundo. De esta forma, la educación intercultural desarrolla competencias para el diálogo y la convivencia, que permiten a la comunidad y a la escuela comprenderse, solidarizarse y cooperar entre sí. El diálogo entre escuela y comunidad es una práctica que al fomentarse y replicarse, reconoce la diversidad cultural, haciendo al tejido social más fuerte y flexible. Todas y todos fortalecemos el tejido que sostiene a nuestra comunidad, porque todas y todos tenemos algo que enseñar y algo que aprender. A partir del video que acabamos de ver, que resalta que todas las personas sabemos algo y lo podemos compartir, sea en el ámbito comunitario o dentro de la escuela, cuéntanos, Felicitas, ¿qué aporta la comunidad para darle significado y sentido a los aprendizajes que construimos en la escuela? Yo creo que aporta muchos retos. Por un lado, de volver práctica lo que aprendimos en teoría. La comunidad nos da un espacio para desplegar todas esas habilidades, para construir, para transformar. La vida de la comunidad puede afectar drásticamente la dinámica que se genera en la escuela, pero también la escuela tiene un impacto sobre lo que ocurre en la comunidad. Entonces, el que podamos trasladar eso que aprendimos en las aulas o en el patio, en la escuela misma, hacia afuera, pues nos da esa posibilidad de desarrollar y de trasladar y volver ese aprendizaje un conocimiento práctico que nos sirva para ir y transformar el entorno. Eso es lo que me parece que la comunidad nos ofrece retos, ¿no? Muchos retos de que podemos ir y cambiar de nuestro mundo. Felicitas, ¿qué pasa cuando la escuela preparatoria interactúa con nuestra comunidad? Pues justo se fortalece, ¿no? Se enriquece. Esto que decía hace un rato nos permite desarrollar más habilidades, poner en práctica lo que hemos ido aprendiendo. Creo que tiene que nutrirse mutuamente para que lo que ocurre en un lado no esté desvinculado. Es decir, la escuela tendría que estar permanentemente conectada con el entorno, porque de esa manera responde también lo que estamos formando en las aulas, responde a lo que la comunidad va requiriendo como demandas actuales recientes que bueno, los jóvenes tendrán que enfrentar ese mundo y resolver cómo quieren construirlo como un mejor espacio para vivir, ¿no? Para convivir.
¿Cómo pueden participar las y los jóvenes para vincular a sus escuelas con sus comunidades? Me parece que hay muchas posibilidades cuando la propia escuela, la institución o incluso las instancias en la propia comunidad van generando espacios, iniciativas para intencionar que haya esta participación. Pienso en proyectos comunitarios que se hacen desde la escuela con estudiantes que van hacia su comunidad acompañados por algún docente que les permite identificar qué ocurre en su entorno, proponer estrategias y ponerlas en práctica para transformar justo esa realidad que están revisando, analizando y que les parece que pudiera tener desarrollarse de una mejor forma. Todos esos proyectos comunitarios relacionados con el cuidado del ambiente, la educación sexual, alfabetización, movimientos sociales y culturales, son formas en las que se puede hacer ese vínculo de las y los jóvenes, de poner en práctica todas esas competencias que han desarrollado y esos aprendizajes académicos que generaron en los muros de las aulas para volverlos algo que realmente transforme lo que está en su entorno. Hay infinidad de proyectos que pudiéramos mencionar sobre esto. Pienso en proyectos que he conocido, por ejemplo, de Colombia, como Jóvenes Constructores de Paz, que pudieran ser esa lógica de decir, vamos y analicemos qué pasa en nuestro entorno, identifiquemos un problema que consideremos sustancial y hagamos algo en conjunto para poder transformar esa realidad. Esa es una forma en la que yo creo que se pueden vincular. E incluso la propia iniciativa de los jóvenes. Ahora hablaba hace un momento de lo que la escuela o las instancias pueden provocar, promover, pero yo creo que también las mismas jóvenes, los mismos jóvenes pueden pues tener esa iniciativa de pasa esto, hay esta situación en mi comunidad y me gustaría que fuera de otra manera y organizarse. Creo que cuando logramos hacer eso tenemos participación muy, muy valiosa que enriquece también porque es parte de la iniciativa de las propias y los propios jóvenes que están impulsando cambios en sus comunidades, ¿no? Felicitas, ya nos hablabas del proyecto de Colombia, pero ¿qué tipo de proyectos se pueden realizar desde la escuela preparatoria para mejorar la propia comunidad y aprender sobre las asignaturas al mismo tiempo? Bueno, tenemos también acá en México la experiencia del proyecto Constrúyete, que se ha promovido por la Subsecretaría de Educación Media Superior en todo el país y que me parece que es un ejemplo de un proyecto también que ha promovido, ha impulsado justo este tipo de iniciativas. En otros momentos, en otras fases del proyecto, se promovía esto que se llamaban los proyectos escolares o proyectos comunitarios, justamente donde un grupo de la comunidad escolar integrada por directivos, docentes, estudiantes, padres y madres de familia se ponían de acuerdo respecto a un tema que les parecía interesante trabajar en la comunidad e iban y ejecutaban ese proyecto, lo ponían en práctica, evaluaban luego los resultados y buscaban la manera de mejorarlo. Ya nos diste algunos ejemplos, pero cuéntanos, Felicitas, ¿alguna experiencia exitosa sobre esta vinculación entre escuela y comunidad en la que hayas participado o que hayas conocido? Sí, bueno, acá en el estado me tocó participar con una asociación civil en varios proyectos, uno de ellos que puedo recordar ahora, Now Yolin se llama, que es de la escuela en la comunidad. Lo que se hacía era desde el espacio del aula, dirigido por un docente de la propia escuela, se generaba esta idea de vamos a ver qué hay en el entorno, en nuestra comunidad. En este caso era en un pueblo donde las y los jóvenes identificaban situaciones, en conjunto se ponían de acuerdo para definir un proyecto, participaban de todos los proyectos en la escuela y la escuela escogía uno, el que les parecía más viable, más interesante, más pertinente, más necesario. Y entonces, de una manera compartida, solidaria, generaban gestión en el municipio, con los empresarios, en otras instancias, de manera que trataban de resolver esa problemática que habían detectado. Creo que esas son formas muy, muy valiosas de formar al alumnado, de formar a las chicas y chicos en esta participación, que me parece que son experiencias que les marcan de por vida y que les colocan también en una situación no solo de fortalecer su sentido de pertenencia, sino de hacerles ver toda la capacidad y la potencialidad que tienen para transformar su entorno también. Felicitas, ¿cómo se puede aprender transformando a la comunidad? Cuando tenemos esa posibilidad de poner en práctica lo que aprendimos. La escuela, las instancias, la casa también, por supuesto, la familia, pero la escuela como una institución que tiene
justo esta labor de desarrollar aprendizajes académicos, pero también competencias emocionales, competencias comunicativas y cognitivas para la convivencia y la participación, me parece que es la forma en la que podemos desarrollar como una especie de herramientas que llevamos en la mochila, pero en la medida que podemos ir hacia el entorno o en la propia escuela ir transformando la manera en que nos relacionamos, es una forma en la que vamos aprendiendo y desarrollando todas esas habilidades, donde los conocimientos se vuelven vida, digamos, no se queda como algo que aprendí para un examen, sino pues que en realidad lo aprendí para ir a transformar. Porque el ponernos de acuerdo, el tomar decisiones en conjunto, el trabajar en equipo, el ir y modificar una realidad que está ahí afuera, finalmente eso nos desarrolla un sentido de responsabilidad, de compromiso y de capacidad respecto a ese cambio que podemos hacer. Oye, Felicitas, ya estamos a punto de concluir esta entrevista, pero justamente para llegar a ese punto, ayúdanos a resolver este dilema. ¿Dónde aprendemos más? ¿En la escuela o en la comunidad? Ambos son espacios en los que aprendemos con estrategias específicas en cada uno, con contenidos diversos en cada uno. Desarrollamos habilidades también distintas, pero idealmente el hecho de que la escuela pueda brindar ciertos elementos, la comunidad genere ese espacio también para poner en práctica esos elementos, pero también nos desarrolla saberes, porque finalmente hay una inteligencia que se comparte de manera colectiva, un saber colectivo que es muy valioso, que es importante recuperarlo. Y que ahorita en esta situación que estamos viviendo actualmente, pues nos damos cuenta que hay cosas que desde la propia comunidad podemos ir desarrollando y aprendiendo más allá de lo que la escuela nos enseña. Creo que son saberes que se complementan muy bien y que nos permiten pues desarrollar un ejercicio ciudadano desde la juventud para pues poder transformar también ese espacio. Y lo que me parece más valioso es que haya un vínculo justamente entre la escuela y la comunidad, ese vínculo donde pues cada espacio aporta sus propios saberes, sus estrategias, pero que permite también esa oportunidad para que como jóvenes se pueda ensayar, digamos, la participación, el ejercicio ciudadano y el desarrollo de todas esas habilidades que nos permiten vivir en comunidad, en colectividad. Entonces, bueno, yo pensaría que ambos espacios son importantes y nos permiten cosas diversas y que en la medida en que pueda haber coincidencia, es decir, en la escuela hablamos de democracia, pero no lo vivimos en el entorno, o al revés, si hablamos de participación y de inclusión y en la comunidad lo vivimos, pero la escuela no lo practica, entonces hay un choque ahí que no nos permite. Lo idóneo es que podamos tener justo esa vinculación de manera que vayamos construyéndonos como personas y como colectivos de una manera armónica que nos permita desarrollar nuestras potencialidades a todas y a todos, ¿no? Muchas gracias, Felicitas. Gracias. Muy inteligente la forma de resolver este dilema que nos ha presentado Felicitas Valdivia. Tanto la escuela como la comunidad nos brindan una gran posibilidad de aprendizajes. No se trata de comparar dónde se aprende más. Los tipos de aprendizaje son propios de cada espacio y lo importante en realidad es cómo los vinculamos. Así es, los aprendizajes de la comunidad nos ayudan a darle sentido a los aprendizajes escolares y la escuela nos proporciona aprendizajes que podemos aplicar en la comunidad para mejorarla. Sin duda, lo más importante es poner mucha atención en cómo se relaciona nuestra escuela con nuestra comunidad y hacer lo que nos toca. Te invitamos a que realices acciones para vincular a tu escuela con tu comunidad. Cuando termine el confinamiento, puedes llevar asuntos de la comunidad para ser analizados en las diferentes materias de la escuela. También puedes, al realizar proyectos escolares, orientarlos a la mejora de tu comunidad. Comparte con Jóvenes en TV tus respuestas, opciones y sugerencias. Haz este programa tuyo. A continuación, no te pierdas Pensamiento Matemático, con un tema de peso y equilibrio muy bueno y divertido.